días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Venimos haciendo una serie de explicaciones o de investigación sobre qué hay atrás de los cuentos infantiles. Ya hablamos de La Sirenita, hablamos del flautista de Hamelin, eh, de Blancanieves. Eh, Hoy vamos a hablar de Pinocho, la verdadera historia atrás de Pinocho. El 7 de julio de 1881, hace tiempo, el periodista y escritor italiano Carlo Collodi, que realmente el nombre era Carlos Lorenzini, él se firmaba como Carlos Collodi, había escrito ya varios libros humorísticos, le gustaba mucho escribir libros humorísticos. Entonces empieza a publicar en el periódico donde trabajaba el primer capítulo, Historia de una marioneta, que era Giornale per i bambini, que era la primer historia que el personaje principal se llamaba Pinocho. Era una revista infantil donde él publicaba, era una revista infantil de poca monta, pero cuando él empezó a publicar, enganchó mucho a los niños y la revista empezó a vender mucho más. Ahora, ¿qué pasó? Cuando él llegó al capítulo 15, ya había escrito 15 relatos, no era lo que él quería. Él quería seguir con su periodismo, más que en historias infantiles. Entonces dice, bueno, matemos a Pinocho. En ese capítulo, en el 15, que después está modificado, la zorra y el gato ahorcan a Pinocho para robarle monedas de oro era. Cuando los editores ven esto, paran todo y le dicen, no, no podés matar a Pinocho, porque estamos teniendo éxito, estamos vendiendo revistas, la gente está siguiendo la historia, no, no podés cerrar una mina de oro. Y convencen, con dinero, como fuera, a que Collodi siga escribiendo 2 años más, hasta 1883, cuando la historia ya fue un éxito total. Pensemos que Collodi nació un 24 de noviembre de 1826 y murió el 26 de octubre de 1890, antes de cumplir sus 64 años. Vivió toda su vida en Florencia, en Italia. ¿Qué pasó? Cuando murió, los editores, que eran los dueños de los cuentos, por supuesto respetando el nombre del autor, juntaron todos esos relatos y en vez de llamarlo Historia de una marioneta, lo llamaron Las aventuras de Pinocho, que era el personaje principal. Ahora, en realidad, Pinocho, ¿es una historia para niños? Sí, es una historia para niños. Pero como todas las historias que llegan a nosotros y no nos damos cuenta, nos está contando otra historia. Cuando la vez pasada hablamos de Romeo y Julieta, ¿es una historia romántica? Sí, es una historia romántica con un final dramático, pero ¿qué nos está contando? Nos está contando todo lo que pasa en, en esa ciudad. Los Capuletos, los Montescos, que cada uno pertenecía a un partido político diferente, las peleas entre cada uno, todo en Verona, en la ciudad de Verona, que era un reinado en ese momento. Entonces, acá pasa lo mismo. Atrás de Pinocho, de la historia de Pinocho, del personaje de madera, que parece un personaje ingenuo, despistado, vemos un personaje contradictorio, que navega entre moralismo y humor negro. Cae a veces en el sentimentalismo de no tener corazón, de ser de madera, y nos va reflejando los problemas de Florencia de esa época, del siglo XIX, donde había hambruna, donde venían de una peste negra, donde había gente en la calle, gente muriendo en la calle.
tenemos que ver que Disney, cuando en 1940 estrena Pinocho, habían pasado ya casi 200 años, 150 años de haber escrito el primer Pinocho. Y Disney, como hace con todo, le da, lo edulcura, le pone azúcar, digamos, a la historia. Pero la realidad, para tomar un ejemplo, el Gepetto original, que es el padre de Pinocho, no era un relojero bonachón que quería a los niños, que no tenía problemas económicos. Según el libro, Gepetto era un hombre muy pobre, que incluso parte de la historia dice que no tenía nada que llevarse a la boca. Eso está escrito por el autor. Tampoco era un tierno viejito que quería a los niños, como nos dice Disney. El autor pone un verdadero tirano con los niños. Entonces, sí, por supuesto, Disney hace cambio. Los guionistas de Disney le dan lo ponen más azucarado el tema para que los niños como pasó con otros cuentos también, Caperucita, La Sirenita, todos esos cuentos que no eran tan para niños, sino eran más cuentos de terror, que después Disney le da los va pintando de rosa, como dicen. Eh, por ejemplo, hay una parte de la historia que no se lleva a la pantalla de la película, donde hay una conversación entre Pinocho con alguien más que le dice, ¿cómo se llama tu padre? Gepetto. ¿Y qué hace para ganarse la vida? Es pobre. Y gana mucho siendo pobre. Y gana lo suficiente para no tener nunca un centavo en el bolsillo. Ese diálogo está dentro del libro, que no llegó a la pantalla. Es decir, está haciendo humor negro de la pobreza, como si la pobreza fuera una profesión, un trabajo. Por supuesto, está jugando con los momentos de esa Florencia en decadencia, con un humor negro muy fuerte, una sátira. Habla mucho sobre la corrupción el libro original de los gobernantes de Florencia, donde el libro cuenta lo que tiene que hacer Gepetto para conseguir comida. Después podemos ver cómo Pinocho, que era un muñeco de madera, se va transformando en niño real. Esa es una metáfora que usa el autor para mostrar la madurez, cómo la ciudadanía necesita madurar, necesita tomar responsabilidad y dejar de ser de maderas para empezar a ser humanos. Que si no existiera el autoritarismo, la manipulación, las mentiras, los humanos podrían aparecer y dejar de ser muñeco de madera. Ese es el trasfondo. Por supuesto, en 1940 Disney lleva esto al cine con grandes modificaciones. Vemos que esta historia edulcorada es una versión edulcorada de la original. Por ejemplo, el personaje de Pepe Grillo, que el público infantil adora, que es supuestamente la voz de la conciencia, está creado como la voz de la conciencia de Pinocho, pero que lo ayuda mucho a Pinocho a crecer. En la historia real, esto no es así. Pinocho mata a Grillo. Hay una parte que la vamos a leer tal cual está escrita, que dice, dichas estas últimas palabras, Pinocho saltó enfurecido y agarrando del mostrador un martillo de madera, lo lanzó contra Pepe Grillo, quien no logró esquivarlo, pegándole en la cabeza. Tanto fue que el pobre Grillo
apenas tuvo el aliento para decir cri, 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 y quedó estampado en la pared. Eso lo escribe el autor. Por supuesto, esto no va a la película. Pepe Grillo sigue funcionando en la película como su conciencia. Otro personaje querido por los niños es el personaje de el hada madrina, el hada de cabellos turquesa, que es un personaje clave en la historia, que representa la bondad, la compasión, el altruismo, que es quien le otorga vida, quien le pone corazón a Grillo, a Pinocho. Es decir, la hada madrina es que lo hace humano, mostrando maternalidad, su fase de maternal. Incluso le ayuda a aprender temas como honestidad, comportamiento adecuado. Pero la realidad, es decir, después de todo eso que es verdad, esto está en el libro, lo que no figura en el libro es que el hada muere a consecuencia de algo que hace Pinocho, pero no queda muy claro. Pero queda claro cuando en el... Esto transforma en terror porque crea en Pinocho un complejo de culpa. Porque en la tumba del hada, según el libro, no la película, dice, aquí yace la niña de pelo turquesa que murió de dolor tras haber sido abandonada por su hermanito Pinocho, creando un complejo de culpa sobre Pinocho muy grave. Es decir, como vemos, es humor negro, ese juego que hace el autor sobre sus personajes, no los vuelca rápidamente Disney o los escritores de Disney, los cambian, lo transforman, crean una historia que lamentablemente no es la realidad. Es mejor que la realidad y es más para niños. Pero la realidad no era una historia exclusiva para niños. Es como que Collodi trata de llegar a los niños a través del terror, del miedo. Muchas historias de los hermanos Grimm, como hablamos muchas veces, son de terror y después terminan en el cine como películas para niños. Ya dijimos la vez pasada que Caperucita Roja no la salva, según los hermanos Grimm, el leñador que mata al lobo. No, no la salva nadie. El lobo se come a la abuela, se come a Caperucita y termina la historia. Después, bueno, Disney o los escritores de Disney tratan de cambiar todo eso y el tiempo que tarda en llegar a nosotros cambian los finales para hacerlo más para niños. Le da esa parte de mística, de fantasía. Entonces, tenemos que ver muy bien, por eso estoy tratando de buscar en los cuentos infantiles cuáles son lo que hay atrás de cada uno, cómo funciona. Yo aconsejo a aquellos que no leyeron el libro de Pinocho que lo lean, pero que lean el libro original, no el libro que vende Disney. Que busquen el original de Pinocho. ¿Por qué? Porque el de Disney va a tener lo que tiene la película. Entonces busquemos el libro original para ver cómo trata el autor a esto y cómo transforma a ese muñeco de madera en un personaje viviente. Muchas gracias.